Muy buenas tardes, mi nombre es José Arcos y ejerzo la presidencia de la Academia Nacional de Medicina de Uruguay. Es un gusto para nosotros recibir en nuestra casa a las Academias de Economía y la Academia de Ciencia, con esto que se ha llamado una conversación entre ciencia y economía, que espero sea una colaboración interacadémica muy fructífera. Hoy nos convoca algo terrible como fue la epidemia de COVID-19, pero ya va a haber oportunidades para mejores interacciones. Recibimos a los académicos Gianola y Pascale con los comentarios de los académicos Radi y Suárez, y paso la palabra a la académica Benavente que los va a presentar. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos. En nombre de la Academia Nacional de Economía les doy la bienvenida y quiero destacar un agradecimiento muy especial, a la Academia de Medicina por esta preciosa sede, a la Academia de Ciencias porque hoy juega un doble papel de coorganizadora y además, nada menos que el comentarista es el presidente de la Academia de Ciencias. Así que, y un agradecimiento muy especial a los panelistas porque con una generosidad muy grande van a compartir reflexiones con nosotros que son bien interesantes, porque es la primera vez que el índice de resiliencia económica se aplica para Uruguay. Y creo que eso es un logro muy importante, un trabajo de Pascal y de Gianola, que Radi va a comentar. Así que este seminario Interacademias es el segundo que hacemos. El año pasado hicimos con la Academia de Ingeniería, hicimos un seminario sobre producción forestal. La Academia de Ingeniería había hecho un trabajo muy interesante, técnico totalmente, y la Academia de Economía hizo el comentario económico de ese trabajo tan ingenieril que había. Así que esta instancia nos convoca y brevemente, porque tienen currículums impresionantes los disertadores. Daniel Gianola es ingeniero agrónomo, tiene PhD, es profesor emérito de la Universidad de Wisconsin, es profesor emérito de varias universidades, es académico de varias academias en Uruguay, en Francia, en Italia, en Argentina, es especialista en genética, estadística aplicada a la agricultura y a la ganadería. Y es un Nobel, miembro de la Academia Nacional de Economía el año pasado, creo que fue, ¿no? No, en el 20. Desde el 20. Y justamente la charla inaugural como miembro de la Academia fue sobre el COVID. Ricardo Pascale es académico de honor de la Academia Nacional de Economía, es profesor emérito de la Universidad de la República y doctor en Sociedad de la Información y Conocimiento, y fue presidente del Banco Central en 2 oportunidades. Y combina muy bien lo que es la economía y el arte, muchos lo conocen en todas sus facetas. Y el comentario que va a estar a cargo del doctor Rafael Radi, es doctor en Medicina y doctor en Ciencias Biológicas, y todos lo hemos conocido por su faceta tan pública y tan necesaria y a la que estamos tan agradecidos en el Comité Asesor en la epidemia de COVID-19 en el GACH. Así que muchas gracias a todos y con ellos. Buenas tardes, les agradezco a todos la presencia, en particular a María Dolores, que tuvo la idea de organizar este evento. Y creo que antes de comenzar les doy una explicación. ¿Qué estoy haciendo acá? Yo no soy médico, no soy economista, no soy virólogo, no soy epidemiólogo. Soy simplemente una persona que ha vivido la mayor parte de su vida en Estados Unidos y cuando comenzó la pandemia estábamos en casa en Madison con mi esposa. Antes de la pandemia pensábamos, ¿cuándo nos vamos para Uruguay a disfrutar el verano? No hubo verano, en realidad nos quedamos un año en Estados Unidos sin poder venir a Uruguay. Y en ese momento
especialmente en febrero, empezó a pasar algo extraño en Estados Unidos. La circulación de desinformación, en particular por parte de grupos allegados al presidente de los Estados Unidos. Y yo pensé, y no ingenuamente, que tal vez esa información iba a tener carácter global, y lo tuvo. Entonces formé un grupo de WhatsApp en Uruguay, al cual se integraron muchas personas, muy diversas, diferentes sectores de la sociedad, y contrariamente a lo que son las redes sociales, se configuró un ambiente cordial, con muy pocos encuentros, digresiones ocasionales sobre fútbol y otros temas, pero que creo que no fue útil absolutamente a todos. Y en ese contexto me integré a la academia y nos conocimos con Ricardo Pascale, y Ricardo, varios meses después, me propuso colaborar en un trabajo que él presentó en un congreso de finanzas recientemente y fue publicado en Social Science Research Network. Y tal vez es como los servicios de dating de Internet. Con Ricardo no nos conocíamos hasta hace pocos minutos, así que hemos colaborado mucho gracias a la maravilla de la tecnología. Bueno, por eso quiero hacer una pequeña metáfora. Les recuerdo a los que son un poco más añejos, o como yo, una famosa película, La ventana indiscreta. En realidad la traducción literal es La ventana de atrás. Y bueno, así fue que presencié la pandemia, y así fue que traté de colaborar en la pandemia. Es una ventana trasera, sin ningún tipo de aspiraciones, más que tratar de paliar el torrente de desinformación que circulaba cada vez de manera más intensa. Bueno, estos datos son del 22 de agosto. Hay dos cosas importantes. En ese momento había más de 600 millones de casos registrados, que subestiman ampliamente la prevalencia y lo que ocurrió, y más de 6 millones de muertes desde el comienzo de la pandemia. Lo que es extraordinariamente paradójico es la horrible performance de los Estados Unidos. Estados Unidos, ustedes saben, es un país muy poderoso, tiene posiblemente el establishment de ciencias biomédicas más potente del mundo, posiblemente los científicos más fuertes del mundo, en promedio, y si bien no tiene un sistema de salud pública muy articulado, en realidad lo carece porque es un sistema federal y sumamente caótico, y dista mucho de ser acceso universal, uno esperaría que en fin, que no fuera el peor del mundo, y lo fue. Y en América Latina, el caso de Brasil, especialmente singular también, no le fue bien, pero eso no debería sorprender. Y Uruguay, a la fecha de la semana pasada, tenía casi 1 millón de infecciones reportadas y un poco más de 7.400 fallecimientos. Bueno, de manera que lo que voy a hacer en realidad es hacer una especie de prólogo que preceda la contribución de Ricardo, que es la más original, así que les voy a presentar una narrativa que es personal y tal vez sesgada, y posiblemente para muchos sea redundante, pero en una de esas mi perspectiva es diferente y puede aportar algo que sea diferente. Bueno, les recuerdo el primer caso de esta enfermedad. Se informó en Wuhan. Wuhan es una ciudad pequeña de China que tiene nada más que 11 millones de habitantes. Es un centro importante. En la segunda foto de la columna de la derecha al medio, ven, es una estación de trenes rápidos que conecta desde Wuhan, se va a Beijing y a Shanghai y a Guangdong. Guangdong es el cantón, se llamaba antes, en 4 horas y media. Es una distancia respetable, que en aviones creo que es 2 horas y 15 minutos. Yo hice ese vuelo hace 40 años. En aviones rusos, Ilyushin, un gran peligro. Bueno, el 30 de diciembre un doctor informa sobre un caso, lo comparte con colegas a través del equivalente de WhatsApp, que es WeChat en China, que es muy interesante, tiene muchas funcionalidades, y esa noche fue detenido por la policía, lo obligaron a firmar un manifiesto. Pocos días después comienzan a acumularse los casos y casi todos los casos originales se trazan a un mercado, a una feria.
Bueno, y en la parte de abajo hay una serie de animales, el civet, que es un felino, el pangolín, que es una especie de cruza entre oso hormiguero y armadillo, el perro coatí y el zorro rojo, y esos fueron candidatos de la diseminación del virus que se producía por picaduras de murciélagos, con mordeduras de murciélagos que son endémicos en varias zonas, especialmente en cavas de la zona. Bueno, no es la feria de Tristán Narvaja, el mercado. Por ejemplo, la carnicería no es el Novillo Alegre. Se pueden adquirir delicias que van desde marmotas hasta cobras. Las cobras se crían en China y en Taiwán y son consideradas una absoluta delicia, pero claro, como es difícil llevar las cobras vivas a casa, también se puede comprar fileteadas. A la foto de la derecha están fileteando algo que se parece a una pitón de Birmania, pero seguramente es otra especie, pero tiene el aspecto. En fin, el primer análisis estadístico temporal que se hizo sugería que los centroides, cuando se tomaban todos los casos y calculaban los centroides con respecto de distancia, con respecto al mercado de Wuhan, eran más cortos para los casos directos que para los indirectos y había más densidad de casos en círculos o elipses de concentración cerca del mercado de Wuhan. Esos datos fueron analizados estadísticamente y en la foto de la derecha ven un mapa térmico y el punto más caliente, más hot, es el mercado de Wuhan. Bueno, ustedes sabrán que no bien saltó la pandemia, empezaron todo tipo de teorías, en particular el presidente de los Estados Unidos, inmediatamente, que eran año de elecciones además, identificó a China como un enemigo central y empezó a referirse al virus como the China virus o también al virus de Wuhan. Lo cual tuvo como correlato es que hubo muchos asiáticos que fueron apaleados en Estados Unidos, en la calle. De manera que esa narrativa continuó, pero también tenía un aspecto tal vez atendible que, dada la dificultad de acceder a información de primera línea en China, las investigaciones nunca fueron completas. Pero en general apuntaban en la dirección de que el virus tenía un origen animal y que no era una singularidad resultante de la ingeniería genética, que es una versión que sigue circulando y que, como hay todavía falta de consenso, digamos, definitivo en el mundo científico sobre de dónde vino el virus y cómo vino el virus, ha sido aprovechada por razones políticas. Pero los científicos han pedido que la investigación se profundice, pero no por esa razón, sino simplemente para tener una idea más clara. El doctor Raday tal vez pueda comentar al respecto de cuál fue el origen. No necesariamente un laboratorio financiado indirectamente por Estados Unidos o un escape militar, que también fue otra teoría que se sugirió, sino que fue un origen producto de una zoonosis y después el virus mutó a formas más o menos agresivas. Recientemente, y esto es lo último que yo he visto, salió un estudio publicado en Science, que es una revista muy prestigiosa, que indica que la información molecular del virus y todas las variantes es absolutamente consistente con un modelo evolutivo que se llama el reloj molecular. De manera que la evidencia científica, creo, es bastante sugestiva de que el virus tuvo un origen natural y que esa aparición, que hace poco salió una carta en PNAS, Procedures of National Academy of Sciences, que encontraba una singularidad. En fin, yo no tengo elementos como para cuestionar al biólogo molecular que acompañó al economista Jeffrey Sachs a firmar esa carta, pero aparentemente el consenso científico es que se trata de una zoonosis que emergió de manera natural. Bueno, Wuhan tiene también un aeropuerto internacional muy activo, con conexiones a todas partes del mundo, de manera que era altamente probable que el virus se diseminara de forma global, y así ocurrió. Este es un mapa que salió en 2020, un profesor de la Universidad de Arizona, Mike Gilborough,
en que mostró las maneras en que el virus ingresó tanto a Estados Unidos, el primer caso fue en Seattle, que fue contenido, y después entró más tarde vía New York. Y también ocurrió que el virus ingresó a Europa por Múnich y fue contenido, pero después entró vía Italia y de ahí ustedes saben el resto de la historia. Bueno, al poco tiempo inmediatamente se empezó a sospechar que era un virus que se transmitía a través de, que se contagiaba por las vías respiratorias y que presentaba una dificultad central, que es la transmisión asintomática, que dificultó enormemente la lucha porque era prácticamente imposible identificar a las personas, aparte que los esquemas de testeo nunca fueron exhaustivos. De manera que hay gente que todavía no entiende que el hecho de que uno no se sienta bien no quiere decir que uno no esté contagiado o que no pueda contagiar. Bien, estas fotos, ustedes las vieron, las vimos todos por televisión, el drama en los hospitales, la muerte, las diferentes maneras en que los países respondieron. La primera foto de la columna superior a la izquierda es un hospital que fue construido de emergencia, construido en Wuhan. Lo hicieron en 20 días ese hospital. De manera que era algo absolutamente serio. El 13 de marzo fue el primer caso de acá de Uruguay. Entonces, en ese momento, la pregunta que me hice yo, que seguramente se la habían hecho los integrantes del sistema médico y científico de Uruguay, es qué instrumentos se poseían. En ese momento no habían vacunas o no. Entonces, a partir de ahora, les voy a ofrecer una especie de descripción lineal de cómo razoné yo. Y les recuerdo, la ventana indiscreta, este es un testimonio personal y tal vez incorrecto y tal vez erróneo en muchos aspectos. Bueno, un importante elemento fue que la respuesta uruguaya se apoyó en la ciencia. Después vamos a hablar un poquito de qué nos sugería la teoría epidemiológica. Yo no sabía nada de epidemiología hasta que me empecé a interesar en el tema. ¿Qué se podía hacer desde el punto de vista no farmacológico previo al advenimiento de vacunas? El exitoso uso de la estrategia Tetris en Uruguay, de testeado, trazado, aislamiento, tratamientos, de eso no me voy a referir, es un tema para médicos, pero contrariamente a lo que las teorías conspiratorias que circulaban, que decían, ¿por qué poner tanto dinero en vacunas y menos en tratamientos? Lo cierto es que se investigaron muchísimos tratamientos, muchos, lo que llaman repurposing, de antivirales y otro tipo de cosas, y bueno, no daban los resultados. Y por supuesto también existieron pseudo tratamientos a los cuales me voy a referir. Las vacunas, me voy a referir a eso, y a otra área que ustedes tal vez no aprecien tanto porque fue central, que fue la contribución de lo que se llama los enfoques de Big Data y de Machine Learning, que fueron extraordinariamente útiles en Uruguay. Me quiero referir a la información y la desinformación, cosa que ya he hecho, pero voy a abundar. Y finalmente voy a tratar de cerrar mi ponencia creando una interfaz entre ciencia y economía, que ya existe, pero por lo menos vista de mi perspectiva. Bueno, el 16 de abril se crea el GACH, el doctor Radi fue el jefe del triunvirato, integrado también por los doctores Cohen, los doctores Paganini con expertise en matemáticas y en ingeniería, había estado unos años en Caltech, en California, en Pasadena, dependía de la presidencia de la República y me imagino que deben haber leído, por lo menos saben la existencia del libro de Pablo Cohen, Todo un país detrás. Bueno, yo creo que fue extraordinario, sin precedentes en Uruguay, porque no teníamos y no tenemos la estructura institucional adecuada, creo, para responder epidemias, pero vino la tijera y el 16 de junio el GACH dejó de accionar. La percepción que teníamos los que seguíamos la prensa, la epidemia a través de la prensa, es que bueno, había sido una relación muy fructífera, cordial, terminó de manera cordial aparentemente y continuó el presidente de la República haciendo consultas durante el resto de cosas. Creo que fue muy positivo para Uruguay.
Bueno, creo que es innecesario que hable de qué es el R, el famoso R0. La definición más simple es el número de infectados por infector, y una de las dificultades que ya mencioné era el contagio asintomático, de manera que estimar el R no solamente era un problema estadístico de ausencia de casos en Uruguay, muy pocos casos, era muy difícil estimar el R al principio, pero se sabía que aproximadamente iba a andar alrededor de 3, que quiere decir que una persona en promedio podía contagiar a 3 personas más. Pero los contagios aparecían de acuerdo a una lógica temporal, una distribución de probabilidades. Algunos no aparecían o nunca aparecían porque eran asintomáticos, en el día 1, en el día 2, en el 3, 14, etc. Y eso es lo que llama la distribución del tiempo de supervivencia del virus, que es esta. Perdón, acá me olvidé que tenía un puntero, sigue esta distribución. Y como ejemplo, una persona contagiada en 3 ciclos de infección podía contagiar un total de 40. Pero sin embargo no es uno de los virus más contagiosos. El sarampión tiene un R mucho más alto y el SARS-CoV-2 original, que andaba aproximadamente en 2, después fue superado por alguna de las mutaciones, como Omicron, que era extraordinariamente contagiosa. Bien. Se sabe desde la Edad Media que cuando ustedes han visto los cuadros en los museos europeos de la época de la peste, que tomaban distancia de los enfermos, que había que alejarse, que es una forma de protegerse. Bueno, la evidencia es abrumadora, que al tomar distancia entre sí, el riesgo de infección disminuía. A pesar de eso, la narrativa en los Estados Unidos era que había que seguirse juntando, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Hubo actos de la campaña del presidente Trump, como en Dakota del Sur, con motociclistas, y en Mount Rushmore, que quería hacerlo en Mount Rushmore, de miles de personas, ignorando por completo que el riesgo de infección era muy alto en la medida que la gente estaba más cerca los unos de los otros. Bueno, esto fue una cosa que hice yo, el modelo muy básico, llaman susceptibles, infectados y recuperados. Recuperados es un eufemismo porque también entran no solamente los que se curan, sino los que se mueren. Entonces, si uno empieza en una población homogénea, a partir de un R determinado, yo acá no puedo, el de arriba fue una simulación de la población de Uruguay, 3.47 millones de habitantes, en la parte superior con un R de 2.3 y abajo con un R de 1.2. Entonces, por eso es que nos decían que hay que aplanar la curva. ¿Por qué? Porque al aplanar la curva disminuía el número de infectados por infector y el número de casos en la curva superior era mucho mayor que en la inferior, de manera que había menos presión al sistema médico. El número de contagios disminuía y la respuesta del sistema de salud podía ser mejor, que era una de las grandes preocupaciones que existían. Yo recuerdo que fuimos a ver unos médicos por otras razones y nos decían, estamos muy preocupados por la presión que esta epidemia puede poner sobre el sistema de salud de los Estados Unidos. Bueno, usando ese modelo básico, yo hice una serie de cálculos. Supuse una epidemia de duración de 365 días. Vean que no soy pesimista, pues la epidemia duró y sigue y todavía existe. Y simulé el número esperado de muertes usando 25 valores de R que difieren en tasas de transmisión y de recuperación. Y estimé que en Uruguay, sin distanciamiento, se producirían en ese periodo entre 4.114 y 16.000 muertes, pero con distanciamiento se evitarían entre 513 y 3.122 fallecimientos. Bueno, el segundo instrumento es el uso de las mascarillas. También previo a esto fue horriblemente discutido y es posible que la información no haya sido otorgada al público, me refiero a nivel global, de la manera más clara posible, pero hay estudios abrumadores, metaestudios
y en este caso particular, que es una simulación ingenieril, que muestra que el uso de mascarillas, en particular las más efectivas, las menos porosas, reducen enormemente el R, el número de infectados por infector. De manera que la mascarilla también era otro de los instrumentos que teníamos y que tenemos. Bien, un tercer elemento que es clásico es el uso de confinamientos. Y en este sentido había varios puntos de vista, pero que no dependían solamente en ciencia, sino también en la afiliación de los autores de los trabajos. Por ejemplo, acá hay un trabajo que es puramente matemático, en el que muestra cuáles pueden ser las consecuencias matemáticas esperadas de los confinamientos, imagínense cuáles son. Y por otro lado, acá hay un trabajo que es un metaestudio, es un poco tal vez misleading, tal vez puede ser que, no sé, un poco engañoso que esté el título de John Hopkins, porque en realidad fue gente de John Hopkins que lo hizo, pero gente de la Escuela de Empresas. Y uno de los autores, altamente respetado, Steve Hanke, es una persona que ha sido reconocida en todas partes del mundo, pero a la vez fue director del Instituto Cato, que es un instituto Cato, es un instituto libertario. Fue financiado además por magnates de la industria del petróleo y por Ed Crane, que fue un famoso libertario. Digo con máximo respeto, pero todos en cierta forma tenemos sesgos de una forma u otra y ese trabajo tenía ese sesgo potencial. Pero de cualquier manera no quiero cuestionar el mensaje del trabajo. El hecho concreto es que Uruguay no optó por usar los confinamientos y caracterizó la política de combate contra la enfermedad como la libertad responsable. Y acá hay un libro reciente de Daniel Supervielle que es muy interesante, es una pluma muy aguda, pero también, y eso lo sabemos todos, Daniel Supervielle es un militante del Partido Nacional, de manera que en su libro no deja de expresar simpatía por la forma en que el gobierno encaró la pandemia. Es absolutamente respetable. Bien, pero hubo países que usaron confinamientos y en realidad aquí voy a mostrar dos países que usaron los confinamientos de manera muy efectiva y a la gente no le gustó. Yo tengo amigos en Sydney y en Melbourne y en Nueva Zelanda que estuvieron confinados, especialmente en Auckland, en Nueva Zelanda. Bueno, Australia y Nueva Zelanda usaron confinamientos selectivamente, en particular en Australia, entre las tres grandes ciudades de Melbourne, Sydney y Brisbane, en Queensland, y los resultados están abajo. Acá están las muertes acumuladas en Argentina, en Uruguay, en Australia y Nueva Zelanda. Por supuesto, estos países no difieren solamente en el uso de confinamiento, difieren con respecto a otros aspectos. Por ejemplo, Australia y Nueva Zelanda son islas, por así decirlo. Pero se usó la ciencia muy, muy bien en estos países. Y lo más importante es la cuantificación de lo que se llama el exceso de mortalidad, que es cuántos muertos hubo en adición a lo que se esperaba, basada en series temporales anteriores. Vean lo que fue la performance de Nueva Zelanda. Nueva Zelanda tuvo exceso y tiene exceso de mortalidad negativa. Se murió menos gente de la que se esperaba que se muriera en ausencia de la pandemia. Australia tuvo una performance excelente hasta tiempos más recientes. Argentina dejó de informar sobre mortalidad esperada, gracias, me pone 5 minutos y ya estoy atrasadísimo. Vacunas, las vacunas, este fue un gran logro de la administración Trump, se invirtieron 19.000 millones de dólares pagos por los contribuyentes para el desarrollo de las vacunas. Y vean, a la izquierda hay protagonistas, pero falta uno, que es Pfizer, ¿verdad? No está Pfizer ahí. ¿Por qué? Bueno, porque Pfizer, que se alió con la empresa alemana BioNTech, Alemania le dio 425 millones de dólares a BioNTech, pero Pfizer dijo que no iba a entrar al programa para liberar a sus científicos de la burocracia. Poco después, Pfizer anuncia que esos anuncios fueron tomados fuera de contexto y después de venderle 300 millones de dólares al gobierno de Estados Unidos, comunicó: estamos orgullosos de haber participado en Warp Speed como proveedores.
Bueno, y como se suele decir en Estados Unidos, go figure it. Bien, se desarrollaron muchas vacunas, muchas de las cuales ya han pasado tamices de aprobación muy rigurosos. Acá tengo una foto de nuestro amigo Connie Hughes, que tenía, por sus relaciones profesionales, él tenía un super tracker y en el grupo nuestro nos venía informando sobre los pilotos están tomando café en Abu Dhabi, en este momento están cargando combustible en tal y cual lado y nos dijo exactamente a qué horas iban a llegar los vuelos, primero con la vacuna de Sinovac y después con la vacuna de Pfizer-BioNTech. Y el 1 de marzo Uruguay lanza su Blitzkrieg vacunatorio. Extraordinario lo de Uruguay, estas son fotos que muestran el porcentaje de la población que por lo menos tuvo una dosis y que completó el protocolo inicial, y fue también fabulosa la administración de Uruguay en boosters, o sea, fue una campaña de vacunación de clase mundial. Ciencia de datos, este bichito que tuvimos todos en el teléfono nos ayudó a agendarnos en la vacuna y también alertas. Mi esposa y yo tuvimos alertas, nunca supimos quiénes eran los sospechosos, inmediatamente nos fuimos a hacer las pruebas y por suerte nos dieron negativas. Seguimos invictos por el momento. Bueno, este es un trabajo muy interesante hecho por uruguayos, Marcelo Fiori y otras personas que conozco, como Federico Lecumberri de la Facultad de Ingeniería, a Ferragut, que no lo conozco personalmente, que es de la ORT, y también a Ernesto Mordecki, que fue una persona central colaborando en la parte de datos en GACH, que muestran en la línea azul qué es lo que pasaba, qué estaba pasando con el R en Uruguay. En la parte celeste se usan datos para ajustar un modelo en el cual se predecía el R a partir de la movilidad y lo aplicaron a varios países. Y noten que la curva naranja, que son las predicciones del modelo, se empiezan a alejar de la curva real. Y ese es un momento en que uno puede conjeturar que comienza a funcionar la inmunidad conferida por las vacunas o por los contagios. Entonces, con la ciencia de datos se vio que se acoplaron esas dos curvas y esto, por supuesto, tuvo menos trascendencia pública que otras cosas. Bueno, Uruguay pasó por la fase extraordinaria, Tetris, más o menos hasta septiembre del 2020, después se produce la levantada, que fue atribuida largamente a P1, pero también porque hubo laxitud. Nosotros vinimos en el 20 de noviembre de 2020, si mal no recuerdo, y fui al Parque Rodó a conocer al perro de mi hijo y estaban miles de personas bailando con tamboriles. Nosotros veníamos y después vino la gran siesta nacional y las fiestas, las playas, etcétera, 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 y se produjo una levantada muy significativa. Esa es la curva acumulativa de los casos. Bueno, o sea, Uruguay tuvo una buena performance, tal vez una muy buena performance, pero tuvo momentos de excelencia y momentos muy malos. En los momentos muy malos estuvimos entre las peores tasas de mortalidad del mundo, por el índice P7. Eso se debe en parte a por la laxitud que se adoptó y por otro a que Uruguay es un país pequeño, entonces las estimaciones de las tasas de mortalidad son más variables que en los países grandes. Es un fenómeno estadístico, pero no totalmente estadístico. El huevo o la gallina. Todos sabemos hoy en día que los casos que se han reportado subestiman. Primero porque había un subreportaje y segundo porque los test se hacían con arreglo a los casos. Y también a la inversa. Los test, cuanto más se testean, más casos se encuentran. El que busca, encuentra. Entonces yo hice un pequeño análisis y me hice la siguiente pregunta. ¿Qué ocurre si ajustamos los casos reales per cápita al nivel de testaje de Dinamarca, que fue el país que testeó mucho? Bueno, eso nos da que Uruguay, por ejemplo, que estábamos en terceros en casos por 1000 personas, pasó a ser el país que tenía el primer número de casos cuando colocábamos a todos los países en el mismo nivel de testaje. Pero esto es un análisis medio del ratón Mickey porque hay problemas estadísticos con este tipo de análisis que hice. Bueno, comentario. Para mí me llama la atención que en ningún país del mundo en ningún momento se supo exactamente cuál era la prevalencia del virus. ¿Por qué? Porque no se hicieron
estudios randomizados sistemáticos en la población, que es algo que nosotros en producción animal lo hacemos de manera rutinaria. En Uruguay se podía haber hecho esquemas constantes de testaje randomizado, y yo hice unos cálculos de con 25.000 test, por ejemplo, por semana, se podían tener intervalos de confianza de 99% de cobertura que no fueran mayores de 0.75%. Bueno, no se hizo. Uruguay manejó a sus médicos a sus pacientes de manera extraordinaria. Lo que llama la tasa de fatalidad, que es el porcentaje de muertes cada 100 casos, fue una de las más bajas, fue la más baja de América Latina, y nos entreveramos con países con sistemas de salud muy potentes como Alemania y Suecia. En términos de mortalidad, Uruguay estuvo entre los mejores de América Latina y después estuvo también entreverado con países desarrollados. Tuvimos poco más de mortalidad que Suecia, pero menos que Francia, el Reino Unido, Estados Unidos y obviamente Brasil. Ahora tengo que ir rápidamente con estas cosas y voy a dispensar más comentarios de mortalidad, exceso de mortalidad estimados. Bueno, Rusia fue uno de los peores del mundo. Y es una pregunta interesante, ¿a qué se debe esto? Pues Rusia desarrolló vacunas, ¿no? La Sputnik, muy celebrada en su momento, pero al mismo tiempo a Putin le salió el tiro por la culata, porque la desinformación que él circuló, aparentemente, putativamente, para así decirlo, también se puso de moda en Rusia. Y Sputnik, retrospectivamente, que se presentaba como una vacuna muy inteligente, porque combinaba dos adenovirus, uno que es endémico, a la vez publicaron un trabajo en Lancet en que muestra que más o menos la efectividad de la vacuna es la misma independientemente del grupo etario, y eso es una cosa extraordinariamente curiosa. Bueno, hace poco un estadístico británico hizo un estudio de simulación utilizando los datos del trabajo y mostró que ese resultado, que la efectividad era más o menos la misma en todos los grupos etarios, era imposible estadísticamente. De manera que esa fue una que se comió el proceso de arbitraje de Lancet, probablemente porque no había ningún estadístico que hizo los deberes como correspondía. Bueno, lo de Argentina, hay dos explicaciones. El exceso de mortalidad de Argentina dejó de reportar, como dejaba de reportar la inflación hace muchos años, pero también está la otra versión, el tango de Gardel, ¿no? Las mentiras criollas. Por primera vez en la historia de la humanidad pudimos seguir una epidemia en tiempo real a nivel molecular y fuimos testigos de cómo mutaba el virus, de cómo unas variantes desplazaban a las otras y qué magra fue la performance de América Latina, que es una cosa que creo que sería muy importante que Uruguay lo considerara, que además comenzó a hacerlo con un grupo interdisciplinario, creo, pero que fue muy importante porque ha dado una información riquísima para estudios de todo tipo. Bueno, y para los que no creen en evolución, esto es evolución, en vivo y en directo. Trump le hizo un gran daño a la ciencia, tuvo sus pupilos sudamericanos, el presidente de Brasil en particular. Hubo senadores de los Estados Unidos que contribuyeron ampliamente a la desinformación, entre ellos el senador Rand Paul del Partido Republicano, que fue tan irresponsable que hasta iba al gimnasio y a la pileta del Congreso estando contagiado, y después desafió a Fauci y al público de la inteligencia de la gente a tratar de mostrarnos que el modelo sueco era el mejor del mundo y que por otro lado el Estados Unidos había puesto por abajo de la alfombra, que habían financiado lo que se llama ganancia de información, que es un tipo de cómo modificar molecularmente al virus, en fin, una cosa bastante patética. Uruguay no estuvo atrás. Los que vieron Santo y Seña, pues un representante nacional que hizo una performance patética con los experimentos de imantación, con señoras que se colocaban tenedores y se les caían por todas partes. Eso también made in USA, la teoría de la imantación. Trump hizo un tweet de un video de una organización que se llama America Frontline Doctors,
que fueron a la Suprema Corte a protestar por las mascarillas, que las vacunas no servían. Uno de los doctores dijo que el COVID se debía a que las mujeres de noche, cuando soñaban, tenían sexo con el diablo. Y ya lo había dicho muchos años antes. Pero esa organización vendió ivermectina, hubo gente que tomó dosis equinas de ivermectina y se murió. La ivermectina, así como la hidroxicloroquina, fue refutada en no menos de 10 ensayos randomizados. Y la presidenta de American Frontline Doctors creo que todavía está en la cárcel porque participó en la zonada del 6 de enero. Bueno, las consecuencias no fueron negligibles y por eso es que, permítanme, yo he contaminado esta presentación con comentarios políticos fuertes sobre el expresidente de Estados Unidos, porque en los condados que había más propensión a votar a Trump, se vacunó menos gente, que es esta línea, y murió más gente. De manera que por algo fue, porque no le hacían caso a la ciencia. Las vacunas fueron efectivas. Los ensayos lo sugirieron con la incertidumbre estadística inherente a un ensayo randomizado, pero está más allá de la duda razonable que las vacunas no solamente redujeron las infecciones, pero notoriamente las muertes. Estas son las dos curvas, la de infecciones y de muertes en no vacunados y en vacunados. En ningún momento las curvas se superponen. Y ustedes ven que las curvas, lo vamos a ver en la próxima diapositiva, cuando este es un estudio que hizo The Economist, que estimó que las vacunas salvaron 20 millones de vidas. De manera que el movimiento antivacunas es altamente responsable de esto, y más responsables son los que propagaron todas las mentiras que se han dicho en ese sentido. La estrategia sueca y británica, al comienzo que la gente se contagie, que vamos a llegar a la inmunidad de rodeo, etcétera, etcétera. Bueno, de esa manera ellos pensaban, que en particular Suecia, que iba a poder proteger a la gente, pero iba a proteger a la economía, ni lo uno ni lo otro. Suecia tuvo, en ese momento, que era agosto del 2020, Suecia tenía una tasa de muertes 5 veces mayor que Dinamarca, 5 veces mayor que Alemania, 10 veces mayor que Noruega. Por primera vez en la historia se cerró la frontera entre Suecia y Noruega y se cancelaron varios festivales de jazz que se hacían justamente porque Suecia estaba haciendo mal las cosas, que después lo corrigieron. Y aquí están los resultados. Estas son las muertes en Suecia comparado a Noruega y Dinamarca. O sea, además, era imposible defender la estrategia sueca y sin embargo lo hicieron. Inclusive yo leí una página de opinión en El País de Uruguay en el cual decían que Uruguay y Suecia habían tenido las mejores performances del mundo, cosa probablemente falsa. Enormes críticas con respecto a la gestión sueca dentro de Suecia. Este es un trabajo con gente de Gotemburgo, de Karolinska, de Oslo y de Bélgica, en el cual criticaron la estrategia sueca, la desinformación y lo mal que se usó la información científica. Bueno, finalmente, María Dolores, te pido mil disculpas. Este evento pretende crear una intersección entre ciencia y economía, que ya existe, pues la economía es una ciencia. Pero permítame hablar de un punto. Es el concepto de entropía. Ricardo, lo hemos conversado. Entropía es una cosa que aprendemos en física, de preparatorio, pero en medida etérea, es una cosa de la segunda ley de la termodinámica, pero que también tiene un equivalente en teoría de información, que es que cuanto más entropía hay, más incertidumbre hay. Cuanto más incertidumbre hay, menos predecible es el mundo. Bueno, yo descubrí un libro de un profesor de Harvard, que después Ricardo me dijo, este es un monstruo establecido, Georges Kurogen, que vinculó a la entropía con economía. Y después encontré otro trabajo muy divertido de una economista de Ucrania que usa el concepto de entropía para desmitificar una cantidad de cosas de la teoría neoclásica de economía. Y también yo lo usé en genética. De manera que hay superposición entre los campos de la ciencia. Bueno, ¿cuál es la razón de esto? Que la entropía nos da un argumento conceptual para evaluar
cómo se comportaban los países y qué podría ocurrir si lo mismo ocurriera nuevamente en condiciones más o menos similares. Bueno, ¿cuál es el caso? Tomemos el caso, vamos a suponer que hay un conjunto de individuos y cada uno de esos individuos actúa de manera completamente libérrima, independientemente de lo que se hacen los otros. Por otro lado, tenemos un conjunto de individuos que no actúan de manera libérrima porque se introducen simplex, lo que se llama simplex, que son restricciones en el sentido de que, bueno, yo actúo de manera coherente con lo que hacen otras personas o con otras cosas. Y eso lo podemos aplicar a cualquier variable, o sea, uso de mascarilla, uso de vacuna, inversión, ahorro, etcétera, etcétera. Y se puede demostrar matemáticamente que cuando los individuos actúan de manera libérrima y completamente independiente, la entropía es mayor o igual a la entropía que cuando los individuos actúan de manera coherente. Eso no quiere decir que un conjunto altamente entrópico tenga una peor performance, pero simplemente que es más impredecible y es más difícil de manejar. Bueno, vamos a aplicar este concepto para Uruguay. Esta era la trayectoria de la epidemia hasta el 9 de junio de 2020. Yo esto lo presento así porque después no lo volví a hacer. Y generé una entropía usando la analogía del gusano loco. Imagínense, ¿saben lo que es el gusano loco del Parque Rodó? Era un entretenimiento, un bichito amarillo, un gusano, y uno se sentaba. Entonces, sentamos al coronavirus acá, en el gusano loco, pero en la secuencia temporal que ocurre en los casos. Pero después empezamos a mover el gusano loco y el virus se mueve de un asiento para el otro y se genera un desorden entrópico. Bueno, entonces, usándose esa noción, tomé los datos de la epidemia uruguaya hasta el 9 de agosto y generé un gusano loco que desconectaba la aparición de los casos con el momento en que desconectaba. Es una distribución de máxima entropía. Y generé 2.000 epidemias al azar. Entonces, si Uruguay no hubiera dicho, Juan, hacé lo que querés, Pedro, hacé lo que querés, Susana, hacé lo que querés, etcétera, etcétera, y cada cual hubiera ejercido sus libertades de la mayor y de mejor manera posible, maximizando su utilidad esperada personal, Uruguay no hubiera podido bajar el nivel de infección, porque estaba trabajando con un conjunto entrópico. En cambio lo hizo y acá está. En el día 60 de la epidemia, Uruguay tenía entropía cero. Bien, finalmente, y este es el último slide, María Dolores, pido disculpas por haberme extendido. Los economistas, no todos, algunos dicen, no es saludable para la economía que tratemos de copiar a los físicos. Entonces se resisten al uso de matemáticas, al uso de modelos, al uso de métodos cuantitativos. Tampoco es saludable para los biólogos que copiemos a los físicos, tampoco es saludable para otros campos, pero todos tenemos cosas en común en la ciencia. Tenemos un corpus que es común a todos, y de ese corpus científico nos permite, cuando queremos hacerlo y cuando el sistema nos permite hacerlo, transitar y generar espacios interdisciplinarios, como el que se generó en Uruguay, que fue, creo, el doctor Radic para comentar, fue el espíritu del GACH. Generaron un batallón, un mini batallón de 50 o 60 científicos de varias ramas que generaron conocimiento y espacios que nos ayudaron a combatir la epidemia. Bueno, entonces, hay un famoso teorema probabilístico, que es el teorema de Bayes, que dice lo siguiente, filosóficamente. Nosotros tenemos un problema, no sabemos cuáles son las causas, tenemos incertidumbre sobre las causas. Entonces hacemos un experimento o juntamos datos observacionales. Otra cosa que dicen los economistas, bueno, ustedes los científicos pueden hacer, economía es compleja, la biología no es tan compleja, ustedes pueden hacer experimentos, nosotros no. Bueno, no es así, la biología es extraordinariamente compleja. Estamos controlados por decenas de miles de reacciones bioquímicas exquisitamente integradas con reacciones de retroalimentación y de simultaneidad, interactuando con el medio ambiente, interactuando con el metagenoma, que son los virus, las bacterias y todos los bichos que andan ahí en la vuelta. Y no siempre es posible hacer experimentos randomizados y muchas veces cuando lo es no tienen suficiente escala estadística, de manera que también usamos la observación.
De forma que esos dos comentarios, por lo menos la discusión como se ha presentado en economía, no me parece la forma correcta. Hay un corpus que debe ser explotado. ¿Cómo procede ese corpus? Bueno, generalmente, normativamente, la entropía después de la observación, después del experimento, es menor que la entropía antes del experimento. Y después tenemos un mecanismo de refutación y corroboración. Es decir, cuando nosotros tenemos una teoría y la aceptamos, y siempre es una aceptación temporaria, si esa teoría no nos hace predicciones que aparezcan con plausibilidad de acuerdo a lo que se espera con esa teoría, la teoría la refutamos. En cambio, si las nuevas observaciones aparecen con plausibilidad con respecto a la teoría existente, la aceptamos temporariamente. Y como decía Karl Popper, la ciencia ha progresado sobre un cementerio de hipótesis refutadas. Y es así en la forma... O sea, esta es la manera que los científicos normativamente deberían enfocar el estudio de los problemas sobre los cuales hay incertidumbre con respecto a las causas. Eso no quiere decir que la gente haga esto. Hay personas, hay científicos, hay economistas que independientemente de la evidencia que aporta la realidad siguen creyendo lo mismo, independientemente de que la realidad lo golpeen los ojos. Bueno, entonces, mil disculpas por haberme extendido en demasía y que más tarde conversaremos. Gracias, Ricardo, gracias, Radi. Bueno, muy buenas tardes, autoridades de las academias de Medicina, de Ciencias y de Economía. Un placer compartir con tan distinguidos académicos esta tarde y poderme dirigir a todos ustedes. Voy a conversar un poquito sobre el tema de la resiliencia económica en el día de hoy. Más o menos la agenda sería conceptualizar un poquito la resiliencia económica brevemente, el objetivo de algunos trabajos que hemos hecho con Daniel, después la medición de esa resiliencia económica, hay que medirla, hay que cuantificarla, qué medidas económicas y estrategias que se usaron contra el shock que tuvimos del coronavirus, ya se han extendido muy bien el profesor Llanola en la parte de sanitaria y además tenemos entre nosotros nada menos que a quien presidió el grupo académico, honorario asesor en una encrucijada muy difícil, muy difícil, con lo cual es un honor muy particular que tenemos y que nos estamos dando. Después la resiliencia económica en el Uruguay, la cuantificación, y después algunas conclusiones que me parecen que van a ser útiles. Bueno, la resiliencia, digamos, en general se asocia, digamos, lo tienen allí a la descripción, digamos, de la capacidad, de la habilidad, digamos, de una entidad, o de un sistema, o de un organismo vivo, a responder a perturbaciones frente a un shock externo. Esa es básicamente la idea básica general de resiliencia. Este concepto que se empieza a hacer bastante, no digo de moda, pero después se empieza a hacer muy cotidiano en la política, en la economía y en la psicología. Es un concepto bastante más antiguo de otras ciencias, como mencionó allí, la física, la ecología, la ingeniería, etc. Es un término muy transitado y la verdad que ahí me pone nervioso porque a veces se manejan con mucha, en fin, velocidad algunos temas cuando todavía nosotros no estamos muy claros la conceptualización, en su medición, en su, en fin, cuáles son los factores que la determinan y en el fondo también cuáles son las repercusiones que va a tener a largo plazo. Pero el tema está arriba de la mesa, se usa mucho. Sucede frecuentemente. Si salimos de la resiliencia general y vamos a la resiliencia económica, ya la circunscribimos a la parte más económica, puse primero
la definición que da un organismo multilateral muy conocido por todos nosotros, que sería la capacidad de una economía o de una sociedad para minimizar las pérdidas de bienestar por un desastre de cierta magnitud. Eso sería la opinión del Banco Mundial, que es, digamos, y que refleja un poco la opinión de los organismos multilaterales en este sentido. Abajo ensayamos otra, en fin, digamos, que sería la capacidad o la habilidad de una economía, ¿no es cierto?, para recuperarse, ajustarse y mantener su funcionalidad, yo diría, frente a los efectos de shock adversos muy exógenos, digamos, y que en lo posible se salga mejor de lo que se golpeó. Esta sería, digamos, una definición más redonda de resiliencia económica en lo que hace a la literatura que nosotros compartimos. Pero tiene dimensiones. La resiliencia, como dije, es un tema bastante más complejo, para tratarlo así a la ligera, y alguna de las dimensiones, que vamos a poner acá muy brevemente, tiene un periodo, tiene una dimensión, es la resistencia, que es, digamos, la profundidad, hasta dónde llega el problema. Tengo un golpe, hasta dónde llega, ¿no es cierto? Hasta dónde llega el efecto. Tenemos otro que es la recuperación, digamos, o sea, la velocidad, cuál es la velocidad, la rapidez con que se puede salir de esa. Y después tenemos la reorientación, o sea, tuvimos este golpe, tratamos de recuperarnos y vimos que para seguir adelante tenemos que cambiar muchas cosas. Bueno, digamos, estos comentarios los estoy haciendo para después vincularlos y pespuntearlos con lo que el trabajo trae. También tenemos dimensiones de la resiliencia a nivel microeconómico, o sea, a nivel de los individuos, a nivel de la economía de una empresa, de una corporación, de una cooperativa, que es eso, digamos, a nivel microeconómico, a nivel mesoeconómico, diríamos a nivel de sectores. No es lo mismo la resiliencia del sector turismo, voy a poner casos muy obvios, que la resiliencia de otros sectores frente a un shock como el que tuvimos. Y después tenemos la resiliencia macroeconómica, que sería la resiliencia de la economía en su conjunto. O sea, tenemos otras dimensiones de la resiliencia. Tenemos una tercera dimensión acá, que es muy simple, digamos. Viene la economía funcionando, por ejemplo, en su Producto Bruto, lo tenemos en el eje vertical, o su ocupación, y hay un shock fuerte. La verdad sea dicha, y vamos a ser muy francos de todo esto, en economía se sabe muy poco de shocks que afecten a un factor productivo, como fue el trabajo. Acá se afectó al ser humano, al trabajo. No fue como la crisis del 2002, que fue un problema de riesgos financieros, ni fue un problema como la crisis del 1982, que fue un problema de desequilibrios macroeconómicos. Acá no, acá a los que trabajan no pueden trabajar. O sea, y de eso, la verdad, tenemos que ser muy francos en todo esto, si no perdemos la confianza, sabemos muy poco. La última fue hace 110 años, hay algunos papers bien interesantes, pero ha cambiado tanta cosa que no siempre son de aplicación. Entonces, acá lo que quiero mostrar aquí es que viene el shock, cuando viene el shock cae normalmente el producto o cae la ocupación, y después sube. En la primera gráfica, la que está a la izquierda, es una forma de medir la resiliencia, que es suponiendo que la economía quedó, la resiliencia prepandemia. ¿Está bien? O sea, todo quedó como la prepandemia. La otra supone que hay proyecciones. O sea, el país viene creciendo, o una economía viene creciendo. Entonces, le aparece un shock. Entonces, la resiliencia no tiene que ser contra el valor que tenía la economía, el Producto Bruto Interno, o digamos, categorías, digamos, macro de ese porte, antes del shock, sino cuál hubiera sido, pues, digamos, si hubiera seguido creciendo la economía. Y hay un tercer puntito acá que quiero distinguir entre vulnerabilidad y resiliencia. A veces hay confusiones que no son un poco nocivas en este tema, y la resiliencia es exactamente, digamos, el anverso de la vulnerabilidad económica.
voy a ir medio rápido en algunos. El trabajo, entonces, que hicimos con el doctor y que presentamos en un congreso en Turín, en el cual estaba nuestro colega y amigo Daniel Assini, trata aspectos de la resiliencia económica en el caso uruguayo, ¿no es cierto?, en dos dimensiones de las que hablé. En la dimensión resistencia y recuperación, no reordenamiento. Primer punto. A nivel macro, nos estamos perdiendo la riqueza de información de la capilaridad. No sabemos qué pasó con las empresas más grandes, más chicas, el sector tal, el sector... Es una cosa agregada, muy global. Y, eso sí, hicimos pre-shock, como la gráfica de la izquierda, y también suponiendo que hubiera seguido creciendo la economía uruguaya. Ese más o menos la definición, digamos, el encuadramiento de la idea de resiliencia que toma el trabajo, no más que eso. Bueno, acá tenemos distintos, vamos a medirla, pero esto es la resiliencia, esto es el objetivo, pero, ahora, ¿cómo se mide todo esto? La medición es un tema muy delicado en ciencia, y sobre todo en este tipo de ciencias sociales. Y acá tenemos modelos univariantes, una avenida de modelos univariantes, o sea, una sola se toma una variable, y tenemos otros que toman varias variables para medir el índice de resiliencia. Las dos variables más habitualmente transitadas en muchísimos trabajos que hay en otros países son la evolución del PIB y la evolución de la tasa de ocupación. ¿Qué pasó con el PIB? Y cuando el PIB volvió a estar en los niveles y alcanzó de nuevo los niveles de prepandemia o de prepandemia proyectada, o la tasa de ocupación. ¿Está bien? Pero hay otros que tienen indicadores múltiples que buscan con alguna suerte de ponderación llegar a un índice, digamos, único. Y acá, digamos, se utilizan distintas, el empleo, el déficit, digamos, la estabilidad macroeconómica, las ventas al menudeo, eficiencia del mercado, así podría seguir nombrando un conjunto. Entonces viene todo un problema que fue muy trabajado y lo charlamos bastante con Daniel, que lo que fue la última parte de su exposición, cuando pespuntea con esto, que tiene que ver con la entropía. En estos índices, digamos, multivariantes, se usa, digamos, para los ponderadores, problemas de entropía de información. Y la verdad que tanto para él como para mí no era claro que tuviera en este tipo de temas digamos, un respaldo teórico que fuera suficientemente rotundo como para estar tranquilos de que estamos haciendo ese tipo de proyecciones basados en la entropía de la información. Después de investigar cuidadosamente, siempre, profesores en Estados Unidos siempre me enseñaban, particularmente, ustedes se imaginarán, de ciencias sociales, y acá y en Uruguay también, cuidado con la información que usás, que la información sea válida. No podemos apalear números, tenemos que ver qué es lo que estamos hablando. Esto es cierto, es así, es correcto, o digamos, hemos hecho todo el esfuerzo para esto. Entonces, hemos tomado dos variables que se usan mucho y fueron el PIB, que ya hablamos, el producto, para calcular para Uruguay la resiliencia, ¿está? Y la tasa de ocupación. Entonces, el mundo, digamos, fue golpeado fuertemente el año 2020 en su economía, que decreció un 3,6%, 3,4%, y volvió a crecer el 5,5%, digamos, el 2021. Pero este crecimiento no fue desigual. Fue desigual en una doble, digamos, en un bivio, en una doble carretera. Fue desigual entre países, o sea, y los países menos desarrollados quedaron más marginados en este tema, y fue desigual dentro de cada país, en particular en los países menos desarrollados se amplió una brecha, digamos, de desigualdad, ¿está? O sea, no solo fue desigual, sino que fue desigual en dos aspectos, siguiendo todos los trabajos que han habido.
En Uruguay no podíamos quedar al margen de un golpe de este tipo. La economía uruguaya perdió, digamos, casi el 5 o 9% de su producto en el año 2020, y hubo un conjunto de medidas económicas que se diseñaron conjuntamente. Esto es interesante y además es muy difícil digamos, científicamente de estructurarlo, porque había medidas que eran sanitarias. Estamos hablando nada menos que al lado de quien conducía un grupo de grandes académicos uruguayos de distintas especialidades. Entonces es muy difícil saber cuál primó más, si aquella medida que tomamos de carácter sanitario o aquella medida, o cómo se entrelazaron entre ellas, ¿entienden? O sea, esto es una limitación de todo esto, ¿eh? Acá estamos hablando de una cosa global que es el Producto Bruto, pero despacio por las piedras, como decimos uno, que estamos lejos de saber las verdades, de cuál de estos elementos. Algunos suponemos que han influido mucho, que ahora vamos a hablar de eso. Se instauró el fondo COVID, que ya conocemos, se desarrolló para satisfacer las necesidades que todo esto tenía. En resumen, se buscó allí un equilibrio entre las necesidades a cubrir y la sostenibilidad fiscal de largo plazo. Estos son casos bien interesantes de la ciencia y la política, ¿no es cierto? Y la economía, porque acá estamos hablando de política económica, quizás, ¿no? Más de economía teórica. Es todo, digamos, es todo un tema muy interesante que desborda, por supuesto, los objetivos de mi presentación. Pero no siempre, digamos, la mente, digamos, de cada uno de esos actores tienen sus mismas características, con lo cual lo que hizo Uruguay con el GATS, yo creo que es un paso importantísimo, ¿no es cierto?, que es el que tiene que transitarse y tenemos que buscar la forma, digamos, que política y ciencia puedan entenderse y que, digamos, y dar avances muy grandes como el que hicimos, como el que hicieron, y como hicimos en el sentido de los uruguayos, ¿no? Pero lo hicieron en ese caso. Este es un tema muy importante, acuérdense. Ciencia y política, un tema muy importante, ¿está? Que no es para hoy, es para otro momento. Bueno, después el PIB nuestro creció, como ya sabemos, y el mercado laboral se recuperó. Como ya dijo Daniel, no hubo confinamientos, ni hubo toque de queda, y se apeló más bien a una libertad responsable por parte del gobierno como marco general, digamos. Se hicieron prestaciones parciales por desempleo. Voy un poco rápido en todo esto porque son cosas que ustedes todos las vieron, así que además quedan en la transparencia. Hubo programas sociales existentes, se utilizaron y además se ampliaron otros. La política salarial. El Banco Central, a su vez, digamos, trató de flexibilizar su política monetaria, aumentando la liquidez de la economía para facilitar en el conjunto de tareas. Se flexibilizaron algunas regulaciones, sobre todo en materia de pagos de créditos, y se crearon se emplearon, mejor dicho, ciertas líneas de garantía que ya conocemos todos, para las pymes en particular. Para mantener empresas, digamos, a flote y de menor tensión financiera, y que hubiera menor tensión financiera y menor cantidad de empresas zombies. Atenti con esto porque es un tema, digamos, que parece muy simple, pero no lo es. Son empresas que parece que siguen funcionando, pero en realidad no deberían estar funcionando. Bueno, vamos al Uruguay, calculamos, digamos, yo creo que en Uruguay algunas cosas fueron muy importantes. La cobertura de vacunación siempre con la humildad de que no sabemos bien, de momento, cómo fue la correlación entre ellas, cómo jugaron, cómo se salió también de la Gran Depresión. En Roosevelt sacaba medidas, si uno las mira, después algunas eran todas contradictorias. En un primer momento la economía empezó a subir, pero nadie sabe bien si jugó más esta o la otra. Pero la vacuna me quería detener un momento porque fue muy importante.
más allá de la parte económica que ya mencionamos y la parte sanitaria que charló Daniel. En las vacunas, y más en esta casa, lo quiero decir, la cual me precio de tener tantos amigos en esta profesión, hubo un tema de cultura nacional, digamos. Decíamos recién que se vacunó muchísima gente, y por cierto, felizmente. Ahora, esto no es por arte de magia que se vacuna a la gente. Yo era un botija, y después mirando y repasando cuando tenía que presentar esto, me acuerdo, hubo profesores de la Facultad de Medicina, entre ellos el profesor Federico Salveraglio, digamos que trabajaba en prevención de enfermedades infecciosas, en fin, en higiene, ¿no? Tuvo más de una cátedra, que fue presidente de la Comisión de Vacunas. Y allí se sacaron las primeras normas. Entonces, nosotros nos vacunamos, y uno cuando, digamos, y se fueron, lo fuimos asumiendo como una cosa que está, y entonces eso jugó mucho. Yo en estos temas de ciencias sociales tengo mucha, me gusta muchísimo, amo la paraclínica y matemática, digamos, que sea para nosotros, o econometría, pero soy muy clínico también. Yo soy muy clínico. Si todo el mundo te dice que el país está bien, todo el mundo se está muriendo de hambre, hacer los cálculos de vuelta porque algo te está fallando. Está todo muy lindo, pero te está fallando algo. Entonces, presentando esto en Turín, el Descasan, que era un profesor de una universidad americana, de origen coreano, ¿no? Estábamos con Daniel, yo estaba presentando, el tipo lo escuchó muy atentamente, y muy correcto, y después empezó a hablar y no podía creer que Uruguay hubiera tenido tales niveles de vacunación, cuando Estados Unidos, que creó las vacunas, tiene presuntamente hoy ya disputa si es la economía más grande del mundo, por supuesto que en paridad de poderes de compra ya es la China, pero bueno, digamos, está ahí entre los dos primeros, y no pudo hacer lo que hizo Uruguay. Es que eso no te lo da un escritorio, ¿entendés? Eso no te lo da un escritorio, eso te lo da la clínica, te lo da las cosas que a veces no se miden, como es, por ejemplo, la cultura y la tradición que de repente excelentes uruguayos y muy valiosos hicieron en su momento, como hicieron también los uruguayos que estuvieron en el GATS, que honorariamente dieron lo mejor que tenían de ellos para tratar de sacar el país. Ese tipo de cosas son muy difíciles de captar. Y para una persona que se manejaba muy, digamos, hasta Daniel intervino y le dijo, ¿qué pasa? Usted no puede entender esto. Y el individuo no entendía cómo Uruguay y Estados Unidos, con la plata que tiene, o con el PIB que tiene, pero Estados Unidos, digamos, no tuvo de repente gente que hubiera hecho esa cultura. O la dirigencia política no era la que correspondía, como se mencionó recién, en fin, o no estaba a la altura de las circunstancias. Bueno, esto me pareció muy importante, o sea, y este caso del GATS viene a reforzar ese tipo de cosas, ¿está? Bueno, trabajamos en los dos, con las fórmulas que ya conocemos, voy a ir un poquito más rápido para centrarme al final en algunas cosas que quiero decir. Bueno, esta sería la evolución del índice de resiliencia, que ahí lo ven que cae en el segundo trimestre del año 2000, en términos de la tasa de ocupación. Cae y sube y no llega nunca a cero, o sea, no llega nunca, todavía no llegó a los niveles que, digamos, de prepandemia. Acá estamos en prepandemia, ¿tá? El Producto Bruto quedó ahí, no se movió más, y digamos, ¿tá? Y esta otra es muy interesante, que también asombraba al coreano. Uruguay llegó a los niveles de prepandemia, no llegó en el quinto trimestre, después del 13 de marzo del 2020, sino que, como ven, el quinto está un poquito por debajo de cero, apenas, pero digamos, decimos que son entre 5 y 6 trimestres, Uruguay llegó a una resiliencia. O sea, en términos de la velocidad con que Uruguay retomó
en un conjunto de medidas que no sabemos bien, pero sí estaban todas en la dirección correcta, pero seguramente vas a saber qué proceso tienen de retroalimentación. Entre los mejores ya estaban todos ellos, Austria, Bélgica, los que ya conocen ustedes, Finlandia, que llegaron antes, en el tercer trimestre y antes, habían llegado ya al índice, digamos, a la resiliencia. O sea, habían llegado a los niveles de prepandemia. Muchos países todavía no han llegado, estamos hablando de países grandes. También, cuando le explicábamos esto a un profesor de Estados Unidos, coreano, que todavía que tiene problemas, todavía, no sé, digo, le causó interés saber más, porque ¿qué está pasando con estos señores que no lo conoce nadie? Están allá perdidos en el mundo, hay que volar no sé cuántas horas para llegar hasta ahí, y resulta ser que vacunaron a no sé cuánto. Bueno, en fin, esta gráfica muestra que todos los países que no han llegado. Y después, en suma, hasta aquí, Uruguay, entre 5 y 6 trimestres, llegó a los niveles de resiliencia prepandemia, de prepandemia, en términos de Producto Bruto. Siempre atenti, es una cosa agregada, no vendamos cosas que nos corresponden, es una cosa agregada, esto tiene muchos matices adentro y hay que ver. Entonces tuvimos que proyectar, fuimos a la otra, ¿se acuerdan que eran dos gráficas? Fuimos a ver si se hubiera proyectado. Entonces hay muchos modelos para proyectar. Uno de ellos, de los más usados, son los modelos autorregresivos de medias móviles, que se llaman ARIMA, digamos, una cosa, digamos, bastante transitada entre nosotros, que busca que en pan y manteca, como me gusta hablar a mí en clase de toda la vida, en pan y manteca es el pasado explicándote el futuro. ¿Está claro? Es el pasado explicándote el futuro. O sea, toma una serie de tiempo, cuanto más larga la serie de tiempo, cuanto mejor la serie, también cuanto es más larga, siempre en econometría tenemos un problema. Si la serie es muy corta, tenemos problemas. Ahora, si es muy larga, estás tomando datos de otro país de repente, de Uruguay, pero de otro Uruguay. Entonces hay un equilibrio así. Esto me acuerdo que siempre me lo enseñó justamente, bueno, un colega, un compañero, fue profesor nuestro, llegué a tenerlo como profesor, que es Ariel Dabrié. Siempre nos decía eso, que era profesor de econometría en aquel momento. Cuando hicimos el ARIMA, el modelo ARIMA, no dio que Uruguay crecía muy poquito, con lo cual no agregaba nada, no agregaba ninguna información relevante. De manera que nos quedamos con ese finding, digamos que entre 5 y 6, prácticamente 5, pero 6 sin duda, trimestres, Uruguay tomó los niveles de resiliencia en el concepto de recuperación. Ojo, de recuperación. Entonces vamos un poquito a las conclusiones, en los puntos 6 y 7, que ya son los últimos 2 puntos y los dejo libres, a las conclusiones digamos, bueno, en términos de salud pública, digamos, puede decirse que Uruguay ha tenido un desempeño, el mejor desempeño en América Latina. El mejor desempeño en América Latina. Y mal que le pese a muchos países que tanto amamos y que tanto queremos y que tanta sangre corre por nuestras venas, no están en esa liga que tuvo Uruguay que jugar. La vacunación y el sistema de salud fuertemente compensado con cierta laxitud de intervenciones no digamos, farmacológicas, ha sido la piedra angular quizás en este desempeño. Las medidas económicas fueron en la dirección correcta, se logró un buen equilibrio, ¿no es cierto? Pero aquí hay una cosa muy importante para nosotros, muy importante, para mí, digo, ¿no? Que estos son, lo que hablamos son los determinantes fundamentales, lo que llamamos los determinantes, próximos, o, si quieren, de la resiliencia. Pero hay determinantes que no son próximos, son fundamentales. Que la ciencia económica no a veces, hasta hace un tiempo, ahora sí, hace muchos años se está prestando atención, no toma en cuenta. Tú puedes tener la mejor teoría económica que quieras,
Puedes tener los mejores técnicos que quieras, pero si en el país falta, por ejemplo, un constructo psicosocial muy complicado, muy complejo, que se llama la confianza. Confianza que puede ser interpersonal, o confianza que puede ser grupal, o confianza que puede ser sistémica. Vos no crees en nada, no crees. No, porque dicen esto, después hacen lo otro, cambian, en fin. Nuestra justicia, para mí ha sido siempre un orgullo. Yo que sé, un juez se podrá equivocar, será mejor, no sé, son seres humanos, pero sabemos que hay una justicia, sabemos que hay una justicia. Ahora, cuando tú golpeás la confianza, que no se pone en ninguna teoría económica como el supuesto, se da por sentado que si yo firmo un cheque para pagar el jueves, vas y lo cobrás, se da por sentado. Ahora, cuando vos sacás, es como sacar la lata de aceite, ¿te acordás en las viejas almacenes, cuando ponían todas las latas de aceite? Sacás una lata de aceite de abajo y ya te viene abajo todo el esquema. Cuando no quiero hablar de países tan queridos como tenemos, pero vos tomás las medidas que quieras. Cuando no hay confianza, la resultancia económica puede ser cualquier cosa. Está claro, eso hay que tenerlo muy claro. O sea, y esas cosas son esos determinantes fundamentales que hicieron que Uruguay y que el coreano, el profesor de Estados Unidos, logró entender después, ya casi en un mano a mano largo, ya ahondando más, dice, pero ¿cómo es posible? Me hizo acordar mucho, ustedes saben que a mí me gusta mucho el arte, me hizo acordar mucho. Yo a veces cuando voy a Asia, quieren que le digas cómo se hace arte. Yo qué sé cómo se hace arte. Si supiera cómo se hace arte, no me dedicaba a hacer. Entonces, el arte es el arte. No se explica como quien explica un teorema en matemática, ¿no es cierto? No se explica. Es distinto. Y esto es distinto, ¿entendés? Bueno. El resultado, digamos, yo creo que las instituciones, digamos, cuando estoy hablando de la confianza, estoy hablando de las instituciones. Uruguay es muy fuerte institucionalmente. Hay problemas, siempre hay discusiones, qué sé yo, pero sacando, digamos, la hojarasca y de poco, digamos, en la sustancia, se llega a un momento delicado, los uruguayos saben, digamos, hasta dónde, saben tener un límite, llega hasta acá, creo que el tema no se puede pasar de acá. Y ahí es donde sacamos nuestra espada, mejor espada que tenemos, que son las instituciones. Y una vez más se vienen a ver, y en esta vinculación tan importante entre ciencia y política, como fue la experiencia que tuvieron que hacer los que nos hicieron el favor de estar en el GACH. Bueno, ya hablamos de 5 o 6 trimestres. Vamos a unas consideraciones finales. En las consideraciones finales yo ampliaría un poquitito el tema del COVID-19. El mundo actual se caracteriza por unas grandes disrupciones, digamos, ¿no es cierto? Lo raro sería un cisne blanco. Hay un famoso profesor, como ustedes conocen, de estadístico, que habló de un cisne negro, ¿no es cierto? Todos los cisnes eran blancos en Europa, hasta que los ingleses fueron a Australia, apareció un cisne negro, una cosa. O sea, por tanto, no todos los cisnes son blancos, hay cisne negro. Acá yo diría al revés, vamos a ver cuando vemos un cisne blanco, ¿no es cierto? Parecería que todos los cisnes son negros. O sea, está en un mundo muy disruptivo, donde el COVID-19 es parte de ese mundo, pero mucho más que eso, o junto con eso tenemos una crisis climática, ¿no es cierto? Y guerra, digamos, que nos afectan en el corto plazo y en el largo plazo. Y las instituciones no siempre están diseñadas para tratar con mundos tan disruptivos como el que estamos viviendo. Esa es una primera consideración final. El manejo de estas disrupciones, para muchos, entre ellos el World Economic Forum, McKinsey y otras investigaciones, es más importante el manejo de estas disrupciones para el crecimiento sostenido que en la gestión de la continuidad. Esto es un tema muy importante. Existe también una falta de preparación, a veces, y de respuestas no siempre adecuadas, que incrementan el tamaño de los problemas. Y las crisis
afecta lamentablemente, como lo vimos recién en la distribución, en la inequidad, digamos, que hubo en a los más vulnerables. El crecimiento sostenido, en mi humilde opinión, tiene que ser inteligente, ¿no es cierto? O sea, basado en la ciencia, en el conocimiento, que esa ciencia de conocimiento, el desarrollo de la tecnología, que haya innovación, que sea la mejor innovación, por un lado, inteligente. Por otro lado, tiene que apoyarse en una sola salud. O sea, no va a haber salud humana, y acá me corrigen ustedes, y como son tan generosos me dejan decir estas cosas, no va a haber salud humana si no hay salud animal y no hay salud del medio ambiente. De manera que, otro punto importante, que el desarrollo para ser sostenido tiene que basarse en una sola salud, y por último, para que sea sostenido, tiene que ser un desarrollo inclusivo, un crecimiento inclusivo, o sea que, digamos, la distribución del ingreso sea equitativa. Los errores de resiliencia son costosos. En el COVID-19, errores, digamos, cometidos por países costaron el 4% del PIB, ¿no es cierto? Y errores en la tasa de vacunación, el 1% del PIB, estoy sobrado. Y aquí, como tantas cosas, ustedes saben, igual mejor que yo en medicina, el diagnóstico precoz en un mundo disruptivo es fundamental. Cuando ya tenés el agua encima, yo me acuerdo que, y perdonen esta digresión un poco autorreferencial, cuando estábamos en el banco, nos enseñaron en otros países que sabían más que nosotros, que cuando ya tenés un lío en el Banco Central, ya el lío ya lo tenés ahí, ya te explota la bomba en la mano. O sea, la habilidad de un Banco Central está en adelantarse a los problemas, ¿no es cierto? O sea, tener un diagnóstico precoz para tratar de ver si se puede solucionar ese mal y tratar de tener una respuesta más adecuada. Hoy tenemos que ser claros, el 15% de la economía mundial es digital y va a ser el 25% en el año 2040. En los próximos 15 años se va a innovar más que probablemente que en otras etapas. ¿Qué estoy hablando con esto? Acá estoy hablando de la tercera dimensión que hablé en una vuelta, que es, después de la resiliencia, no solo la recuperación y la profundidad, sino también qué pasa después. O sea, sacar de esta resiliencia muchas lecciones, porque vamos a tener más golpes, probablemente, ojalá que no, pero vamos a tener muchos más golpes y esa mayor cantidad de golpes los vamos a manejar mucho mejor si nos basamos más en el conocimiento, si nos basamos más en la ciencia, en la tecnología, que va a reconfigurar, digamos, la atención médica, entre otras cosas, la movilidad, la ciencia de los materiales, la producción de energía. Y yo, para terminar, diría que no tengo duda, conociendo al Uruguay, que el Uruguay comprende estos desafíos y que estará a la altura, a las mejores alturas de esos desafíos, para mejorar el nivel de vida de sus habitantes. Les agradezco muchísimo, ha sido un privilegio para mí estar con ustedes. Buenas noches. Es un gusto compartir esta mesa con los profesores Llanola y Pascale, y bueno, agradezco en particular a mis queridos presidentes, colegas de las academias de economía, María Dolores, que ha trabajado tan intensamente para generar este evento, al profesor José Pedro Arcos, de la Academia Nacional de Medicina, que también debo decir que es mi casa, y por supuesto desde la Academia de Ciencias el saludo a todos, porque en definitiva esta es una actividad académica, interacademias, y es bueno que nos demos estos espacios de reflexión y diálogo, porque bueno, las academias están para eso justamente, ¿no? ¿Verdad? Para hacer esto que estamos haciendo hoy. Y gracias a todos los que están acompañando presencialmente y seguramente virtualmente. José Pedro además nos acompañó, además de su especialidad que es la neumología, como uno de esos 60 científicos colegas que hemos integrado el Grupo Asesor Científico Honorario, así que también José Pedro ha tenido una muy destacada actuación
desde su área de especialidad. Así que es un gusto compartir también por este motivo en la Academia de Medicina. Lo mío va a ser corto, como le planteé a todos, la idea era comentar los hallazgos principales que han presentado Daniel y Ricardo. Obviamente que a medida que ellos iban hablando sacaba algunos apuntes de cosas que creo que es interesante comentar, con la idea de no terminar muy tarde. Pero unas previas que quería comentar, dado que esto es ciencia y economía, es que hay una prehistoria del GACH, que casi no está desclasificada, porque hay una serie de documentos que fueron creados y compartidos con Presidencia de la República antes de que se aceptara su conformación. En algún momento esos documentos se van a desclasificar, no sé ni cómo, ni cuándo, ni bajo qué formato, pero es una información muy rica porque mostraba la visión de lo que podría ser el proceso. Y la economía era una de las patas que el GACH proponía fuera parte del objeto de estudio. Eso, en el análisis con el equipo de Presidencia, finalmente Presidencia resolvió que ese aspecto, desde el punto de vista científico, quedaba bajo total conducción del equipo económico y de la OPP, por lo tanto esa pata no estuvo en los análisis directos nuestros, pero no es porque no haya sido concebido, porque en algún momento, pasado el tiempo, porque estábamos dedicados a lo crítico, cuando terminamos se planteó, bueno, la pata que le faltó al GACH fue la economía. Bueno, en realidad sí, le faltó, pero le faltó por una decisión gubernamental totalmente lícita y legítima, y donde llegamos un poco tarde fue con el Observatorio Socioeconómico Comportamental, cuando nos dimos cuenta que cuando la entropía había empezado a aumentar, porque el discurso de la libertad responsable per se ya no se sostenía solo, y eso fue la multitud que tuviste en el Parque Rodó, que el propio presidente de la República en un momento estaba preocupado de que ya eso, como leitmotiv, no podía sostenerse en forma indefinida, y ahí nosotros empezamos a plantear el concepto de fatiga de la pandemia, y fuimos los primeros que lo dijimos en Uruguay. La fatiga va generando justamente que esa campana de Gauss, que estaba tan apretada, cuasi espontáneamente, donde el Uruguay, los uruguayos de alguna forma, seguíamos los lineamientos del sistema científico y sanitario, luego la fatiga fue generando que la campana se fuera ensanchando y naturalmente la entropía empezó a aumentar y la circulación viral empezó a aumentar. Y si uno mira 200 países, o 185 países, o 295 países, dependiendo de los metaanálisis que se están haciendo, algo presentó en sus propios análisis Daniel, uno ve que si uno analiza 185 países, hay 185 trayectorias. Tan entrópicos fuimos desde el punto de vista de la gobernanza planetaria. Cada país hizo su estrategia. Y no hay dos trayectorias iguales. Argentina, Uruguay, Chile, Perú, Ecuador, Estados Unidos, Suecia, Noruega, todos diferentes. Algunas más parecidas, otras menos parecidas, pero hay 185 trayectorias, o 195 trayectorias, o 200 trayectorias. Y como todo partido de fútbol, y ahora voy a las metáforas futboleras, nadie puede sostener jugar bien los 90 minutos, y el alargue y los penales. Porque nosotros tuvimos los 90 minutos, tuvimos la larga y tuvimos los penales, y además no fue serie 5 penales, todavía se siguen pateando penales por ahí. De hecho, China ha entrado en otro lockdown en otra ciudad ayer. Entonces, nadie puede sostener el partido jugando bien los 90 minutos cuando el partido dura 3 años. Y eso le pasó a todo el mundo. Entonces, los que fueron en algún momento los mejores de la clase, en algún momento no fueron tan mejores de la clase, y algunos que fueron muy buenos ahora están, digamos, sufriendo, porque este es un fenómeno que es imposible de mantener controlado todo el tiempo. Desde el punto de vista biológico, ¿no? Estoy hablando. Porque incluye la biología viral, la interfase con el ser humano y el comportamiento. En el otro extremo, una pandemia no se controla por una vacuna, se controla por un plan de vacunación, donde hay vacunas. Yo puedo tener la mejor vacuna del mundo, con el porcentaje de efectividad más alto, pero si no las proporciono rápido, si no las proporciono bien, si no hay transparencia,
Si todos no sienten que cuando le toca el turno de la vacuna le tocó a él, y esa es una vacuna que es real y que fue bien guardada y que fue la cadena de frío respetada, esos son elementos fundamentales de credibilidad. Entonces, cuando dicen, bueno, ¿y cómo quedó Uruguay en la tabla de posiciones del Mundial? Bueno, podemos después ver, en general yo diría que quedó bien posicionado, pero pasamos por distintos momentos y dependiendo de lo que uno mira, porque uno puede mirar solamente el COVID y a uno dice cuántos muertos, cuántas infecciones, pero también uno puede pensar cuánta alteración de la salud mental y cuánta disrupción económica. Entonces, cuán arriba o cuán abajo quedas depende de cuántas variables incorpores en el análisis. Y ahí otra vez ciencia y economía se entrelazan. Una cosa es cuando uno mira Uruguay en el contexto de América Latina, sin duda es el número 1. En todos los indicadores que uno mira, el comportamiento es realmente el mejor. Cuando uno no mira a nivel mundial, en general quedó bien posicionado, pero hay países que lograron más cosas que Uruguay. Dinamarca es uno de ellos. Voy a volver sobre eso al final. Este virus, yo debo decir que tiene una secuencia genética no muy larga, son 29.000 bases. Eso codifica 29 proteínas, cuando nosotros codificamos cerca de 30.000 proteínas. O sea que 29 proteínas subvirtieron a las 30.000. Y esas 29 proteínas y ese genoma fue ya resuelto en enero del 2020. Y eso fue lo que dio la pista para generar los test de PCR primero, los test antigénicos luego y el desarrollo de las vacunas. Y las vacunas tienen los componentes vacunales principales, que según la plataforma pueden ser virus o pueden ser el ARN mensajero, que ha sido un breakthrough en lo que es la historia de la vacunología, pero hay un gran olvidado del que nadie hable, algún día si me toca podré charlar sobre eso, que son los que transportan esos elementos, sobre todo los RNs. O sea, hay un conjunto de lípidos que encapsulan al ARN mensajero y lo protegen para que llegue al lugar correcto y su vida media sea lo suficientemente larga para poder generar la respuesta inmune. Y ahí también hay un montón de investigación que quedó como en un segundo plano, pero es tan importante el desarrollo del ARN mensajero como el desarrollo de las mezclas de lípidos que permiten el delivery y del adyuvante, que es el tercer componente. Nosotros hoy podemos decir que Uruguay está en la post-emergencia, no podemos decir que estamos en la post-pandemia, porque el mundo sigue en pandemia. Lo que sí podemos decir es que estamos en una situación epidemiológicamente controlada, claramente. Y en ese mosaico de situaciones, Uruguay ya hace muchos meses que está bien. En algún momento vamos a llegar a una situación endémica, nos vamos aproximando. El tema que acá hay una competencia entre la inmunidad vacunal, la inmunidad natural, la aparición de nuevas variantes, en particular estas cepas de Omicron son muy transmisibles, las vacunas no bloquean bien la transmisión, sí bloquean bien el desarrollo de enfermedad grave y muerte. Entonces, bueno, habrá que ver cómo sigue esta historia en los próximos años. Si nos tenemos que dar refuerzos anuales, si son con la vacuna original, si son con vacuna bivalentes, trivalentes, eso está todo arriba de la mesa. Y no se puede hacer mucha futurología, va a haber que ir avanzando y viendo qué se puede hacer. Pero las poblaciones de más de 65 años siguen siendo vulnerables, y también el virus sigue evolucionando. Me gustó mucho un artículo que leí hace un tiempo que hablaba de Estados Unidos y decía, la gente decidió que el virus se había ido, pero el virus decidió otra cosa, porque el virus continúa su evolución molecular. Esa hebra de 29.000 bases ya hoy es un primo cuarto, un primo quinto de lo que fue al comienzo. Bien. Entonces, bueno, pensemos que África tiene un 20% de inmunodeprimidos por HIV, o por lo menos individuos que tienen HIV, y ese es un escenario de circulación y evolución viral extraordinariamente complejo, y donde nuevas variantes van a seguir surgiendo, y bueno, y habrá que ver en la medida que se pueda que el sistema de salud y el desarrollo de nuevas vacunas y de antivirales sigan manteniendo esto en el control que tenemos hoy. Se hablaba de la confianza y de la transparencia
y eso se ha mostrado que son elementos fundamentales para controlar una pandemia, así también como para generar procesos, me imagino, ciclos económicos productivos. Y hay una correlación muy fuerte entre la confianza de la población y el control de las pandemias, y los metaanálisis muestran claramente eso. Daniel mostró el drama que ha vivido Estados Unidos con el mejor sistema científico, con un epidemiólogo, infectólogo que fue maestro de todos nosotros, Fauci a la cabeza, y sin embargo le fue muy mal, y cuando uno miraba con nivel de resolución de condado, que fue lo que mostró Daniel, los condados que votaban republicanos se moría más gente, los condados que votaban demócratas se moría menos gente. Muy tempranamente nos dimos cuenta de eso y defendimos, y lo voy a decir porque esto es importante, en ese eje ciencia política que habla Ricardo, defendimos ante la población, ante el Poder Ejecutivo, la oposición y en el Parlamento, que la partidización de la pandemia era lo peor que le podíamos hacer al país. En todos los países donde la pandemia se partidizó, donde cada uno quiso sacar un pedazo de la pandemia para llevarse para su casa, las cosas fueron peor. Y debo reconocer que la espalda que tuvo el equipo, pero también la comprensión de la clase política, y más allá de los tironeos, que los hubo, de todos lados, nos dejaron trabajar. Y diría que todo el mundo cumplió la palabra, que era la independencia técnica, por un lado, y la decisión política, por otro. Y digo esto porque me parece un valor muy importante, porque cuando uno habla del bosón de Higgs, o de la ley de la gravedad, o de cuando la sonda Hubble ve CO2 por primera vez a 700 años luz, estamos todos de acuerdo con la ciencia. Pero cuando la ciencia se mete con medidas sanitarias, o que tienen que ver con el cambio climático, o con modificar algún aspecto de la costa nacional, eso ya es más difícil. Pero lo peor que podemos hacer es pensar que la evidencia se plantea en términos de ganancia político-partidaria para uno o para otro. La evidencia es lo que es. La evidencia no es funcional, es decir, los principios generales de la ciencia, voy a decir algo que es un poco fuerte, pero creo que vale la pena, son inmutables. No importa si es de derecha o de izquierda el gobierno. Los principios generales de la ciencia son inmutables y esa es la evidencia. Tú con esa evidencia científica le puedes agregar otros componentes. El trabajo, el nivel de actividad, la ideología, y tomar decisión que va por otro lado con otros ingredientes. Ese es el mundo de la política. Pero no ponerse en el lado, porque eso fue lo que le hicieron a Galileo Galilei, ¿no, verdad? De que no, en realidad vas a tener que decir que la Tierra, claro, que la Tierra, ¿cómo no va a estar en el centro? Y eso creo que es un desafío que como sociedad nos debemos. Aceptar la evidencia científica y animarse a decir, esta es la evidencia científica, pero yo le voy a agregar esto otro, más esto otro, más esto otro, entonces el camino no es exactamente este, sino este otro, y seguramente pueda ser válido y cada 5 años se revisará. Y ese es un nivel de maduración de las sociedades que creo yo que son muy importantes tenerlo. La ciencia fue acosada en el mundo y la ciencia fue acosada en Uruguay. Y también sobre eso tenemos que estar atentos y las instituciones reaccionar ante eso. Muchos científicos estuvieron muy solos en el acosamiento que hubo de distintos sectores muy minoritarios en Uruguay, pero que molestan mucho. Entonces también hay que saber que cuando la ciencia, las academias y la academia se ponen a asistir decisiones de gobierno, esa dimensión puede existir y hay que también saber que si eso no se protege, lícitamente puede llevar a el desentendimiento, aquello que siempre se ha pregonado, de que los científicos se involucren, pero para que los científicos se involucren, también uno tiene que trabajar tranquilo y que no se atribuyan segundas intenciones. Pero eso fue un tema mundial y Fauci estaba con 20 guardias y así estaba su familia, etcétera, etcétera, amenazas de muerte por todos lados, ¿no, verdad? A la escala uruguaya también pasaron cosas acá. Bien. Para ir redondeando, porque estos son como comentarios, pero que eran elementos que me parecía que estaban interesantes analizar, el trabajo que mencionó Daniel, que luego salió el trabajo completo en el Lancet, cuando se analizaba la muerte que fue de diciembre de 2020 a diciembre de 2021, que en diciembre de 2020 fue cuando se empezó a vacunar en Estados Unidos y en Israel. En ese periodo, que, bueno,
habían varios millones de personas que habían fallecido, el cálculo conservador de ese año era que por lo menos se habían salvado 20 millones de personas. Pero no solamente las personas se salvan de la muerte, sino que se salvan de los efectos colaterales del COVID, como el COVID prolongado, que aquejan alrededor de un 10% de los que fueron infectados y cuya resolución no sabemos cuál va a ser. Y acá tenemos un neumólogo excelso que sabe que la gente queda con falla respiratoria, esa neblina mental, problemas circulatorios, o sea que infectarse no rinde. Aquella primera teoría de la gente de Oxford, tan fallida, del gobierno de Boris Johnson, que luego tuvo que dar marcha para atrás, pudo haber llegado a ser una catástrofe. Y fue una semicatástrofe al principio. Nosotros desde acá no entendíamos nada. Me acuerdo con el equipo de modelos y matemáticos, decían, estos tipos están locos, y eran los mejores. También la ciencia se equivoca. Tuvieron ellos la velocidad de retrasar, lo que pasa que luego la política le costó mucho más volver hacia atrás. Entonces, Daniel hablaba de momentos de la pandemia y nosotros con un pequeño grupo que sigue estudiando estos asuntos del lado académico, identificamos hasta el cese de la emergencia sanitaria 4 fases. Hay una primera fase que es una fase de control, que llega hasta septiembre, octubre 2020, ahí las elecciones municipales tuvieron un empujón y la fatiga. Ahí no había vacunas, lo que había eran las medidas de intervención no farmacológicas y el Tetris, el que habló Daniel. Para cada foco se atacaba y se apagaba. Aparecieron en Rivera, aparecieron en sanatorios acá, se iban apagando. Teníamos la georreferenciación de por dónde venían. Ahí la gente de modelos trabajó mucho. Eso fue muy interesante. Luego vino un momento de descontrol, que es cuando entra Gamma. Entraron otras cepas, pero sobre todo la cepa Gamma, que fue la que generó la gran ola de 2021, que entre marzo y mayo nos tuvo a mal traer, que además se dio la situación paradojal que corría en paralelo con la administración del plan de vacunación. Entonces, sin entrar en detalles de la decisión final, esas curvas que mostró Daniel, de Fiori y colaboradores, eran las curvas que manejábamos nosotros. Y veíamos el acoplamiento que había entre movilidad e infecciones. Y sabíamos, y lo dijimos, que previo a semana turismo y post semana turismo la disminución de la movilidad que había no iba a alcanzar para prevenir la ola, porque todavía el acumulado de la inmunidad vacunal y la inmunidad natural no alcanzaba para el desacoplamiento, que recién se iba a ver a final de mayo, principio de junio. Por primera vez las dos curvas se iban a separar. Eso lo sabíamos y así se lo planteamos en reiteradas veces y en forma redundante al equipo de transición con el que trabajamos. Llegó un momento que dudábamos que se nos estuviera entendiendo, finalmente nos convencimos que sí se nos entendía, porque uno de los temas del asesoramiento científico es la transferencia y asegurarte que lo estás diciendo se entiende, ¿no? Eso nos desvelaba. Y les puedo decir que el grado de preocupación era máximo. Estábamos pudiendo transmitir lo que creemos que va a pasar. Aparecía todo lo no COVID ahí. Y eso ya era de un mundo independiente del GACH. Entonces ahí ya era otro partido. Pero sí queríamos que se supiera eso. Y ahí, sí, hubo un desajuste donde el plan de vacunación era tremendamente exitoso, pero el acumulado de un 1 a un 1,5% de vacunados por día nos faltaba tiempo. Sabíamos que recién el efecto se empezaba a ver a fin de mayo, principio de junio, y así fue. Y por eso fue ahí que el GACH decidió completar, porque los 2 hitos que nos habíamos manejado era plan de vacunación muy avanzado, hito número 1, acordado con los 60, porque si teníamos algo muy claro era que lo que no podía haber era una fractura interna, eso José Pedro es testigo. Fractura interna era lo único que no podía pasar, iba a ser un papelón ante la sociedad, y la visibilidad que se había ganado y la credibilidad se iba a perder. Entonces, en largas y muy prolíficas discusiones, dijimos, bueno, 2 hitos. Plan de vacunación avanzado y desacople entre las 2 curvas, la de movilidad y la de contagio. Cuando esas 2 condiciones se cumplan, ahí sí podemos cerrar este proceso. Y eso fue lo que ocurrió en junio de 2021. Luego una tercera fase, en el segundo semestre de 2021, donde Delta no golpea a Uruguay. Delta golpea a Europa, Delta golpea a Estados Unidos, inclusive se plantea que es más patogénicas, y no golpea a Uruguay.
por el acumulado de inmunidad natural y vacunal. Y luego la ola Omicron, con ya el nivel de entropía máximo en cuanto a movilidad, que tiene muchísimos casos, ¿se acuerdan? Récords de casos, 12.000, 13.000, que serían 30.000, pero morían 20, 25 personas por día, que hubiesen sido 250 a 300 por día. Esos son los números reales. Las vacunas salvaron vidas, el plan de vacunación salvó vidas. Y para cerrar, dos cosas más. El case fatality ratio del que hablaba Daniel, o sea, el porcentaje de personas que se mueren a partir de la infección, Uruguay durante mucho tiempo lo tuvo clavado en un 1,1 a 1,2%. Estábamos dentro de los mejores del mundo, Dinamarca está un poquito por debajo. Nosotros sabíamos que la capacidad funcional, porque nos lo decían nuestros colegas, de los centros de cuidados intensivos, a partir de 600 pacientes para arriba, iba a empezar a ser afectada. Cuando pasamos ese umbral de los 600, el case fatality ratio empezó a aumentar. 1,2, 1,3, se lo informamos al Parlamento, se lo informamos a Presidencia, y llegó hasta 2%, y luego volvió a descender. O sea que también ahí las predicciones funcionaron, por lo tanto fue muy opaca la discusión de si los CTI se saturan o los CTI no se saturan. Era una discusión tan tonta por momentos que daba un poco de lástima que se estuviera discutiendo a ese nivel. Era mucho más importante lo que se estaba discutiendo. Obviamente a nadie se le negó entrar a un CTI, eso es así, y en eso Uruguay amplió las capacidades, pero es verdad que en un momento la atención no fue tampoco óptima, porque los sistemas estaban desbordados. Bueno, puedes inventar CTIstas donde no los hay. Por más que hubo también un plan de contingencia que se desplegó. Bueno, esa fue la parte del partido que recibimos el embate del adversario de la forma más dura, ¿no verdad? Pero creo que la ciencia aportó elementos, creo que están buenos estos análisis, y debo decir que si uno mira los excesos de muertes, nos deja, somos los mejores, o sea, los mejores que tenemos menos en la región, de los mejores dentro del grupo más privilegiado del mundo, y con un índice de rigurosidad, del que no hablamos acá, el índice de rigor, que se computa con un conjunto de medidas que toman las sociedades, entonces, disminución de la movilidad, cierre de las escuelas, cierre de los gimnasios, esto, lo otro, bueno, se hacen índices. Fuimos de los países que durante la mayor parte de la pandemia fuimos más moderados en los índices de rigor, lo cual eso obviamente es muy bueno para la salud mental, para la actividad económica, para la rehabilitación cardiovascular, para la vida. Obviamente que el modelo lockdown es un modelo sin salida, es un modelo que no funciona y la estrategia que sigue China realmente choca, nos choca mucho. Pero bueno, Uruguay tuvo un índice de rigurosidad bastante moderado, quizás hubo un momento de la evolución de la pandemia donde pensando en la infección por COVID y no en las otras dimensiones, se hubiese necesitado un índice de rigurosidad transitoriamente un poco más alto para aplanar un poco la curva en el momento que la vacunación venía ganando espacio. Esa será, es un libro abierto, podemos tener diferentes miradas, nosotros no teníamos que decidir, pero sí nos aseguramos de que eso quedara explícito. Y bueno, creo que por acá tenemos que pensar en el futuro, tenemos que pensar en qué va a pasar con la gente con el COVID prolongado y estar preparados para futuros eventos en un mundo que tiene una población muy alta, con una pérdida de biodiversidad, con un cambio climático, todo lo cual favorece la aparición de epidemias y pandemias. O sea, estamos en un escenario donde la aparición de epidemias y pandemias, su frecuencia eventualmente puede ser progresivamente mayor, ¿no, verdad? Así que, de acuerdo con el concepto de una salud, lo hemos discutido con Ricardo muchas veces, con Daniel nos hemos comunicado a lo largo de la pandemia, Daniel siempre fue muy generoso en compartir la información, así que fue un gusto compartir y bueno, muchas gracias y un gustazo compartir esto con las tres academias. Bien. Gracias. A las 8, exacto. Cronometrado. No, bien, te llego bien. ¿Sí? Sí, sí. Llega a las 9 y pico, 9 y cuarto. Llega.
Bueno, no sé si hay preguntas. Somos muy tímidos. Bueno, un agradecimiento muy grande a la Academia de Medicina, a la Academia de Ciencias y a la generosidad de estos 3 expositores. Los comentarios que llegaron de YouTube, no sé, Marisa, estuviste viendo, fueron impresionantes. No hubo preguntas, hubo solamente de comentarios diciendo, ¡pah, qué nivel, qué impresionante esto! Así que les agradezco muchísimo. Y bueno, y ya tendremos tercer seminario interacadémico. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos. No tengo más para decir que las exposiciones fueron claras, hasta para los médicos. Pudimos entender a expositores tan destacados. Muchas gracias y esperemos seguir en esta interacademia abierta a todos los temas. Muchas gracias. Muy bien.